Una capacitación que solo inspira pero no transforma es como un fuego artificial. Ilumina el cielo por unos segundos, arranca con un ¡oh! Y después desaparece. Esto es Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma y donde entendemos que la experiencia del cliente no es un discurso, es rentabilidad sostenible. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y hoy quiero responder a la gran preocupación de muchos gerentes. ¿Cómo hacer que una capacitación en cultura y customer experience no se pierda en el olvido y realmente genere resultados medibles? Y lo voy a hacer desde lo que he podido reconocer e investigar en mi rol de mentor de empresarios. Hace poco, una líder de una gran empresa en Latinoamérica me dijo una frase que me marcó profundamente. Estamos sobrediagnosticados. ¿Qué debemos hacer ahora, coach? Y esa pregunta refleja el dolor real de los gerentes. No es que falte información. Sabemos dónde están los problemas. Procesos lentos, clientes insatisfechos, equipos desmotivados. Lo que falta es acción de esa acción sostenida. El problema de muchas capacitaciones es que generan entusiasmo, pero no transformación. Y eso, para un gerente que espera tasa de retorno, es sumamente frustrante. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras empresas? Se invierte en talleres, conferencias, programas completos. El día del evento todo es emoción, frases inspiradoras, dinámicas, divertidas, pero el lunes siguiente la rutina se encarga de apagarlo todo. A lo largo de mis años acompañando empresas en Latinoamérica, he visto 5 grandes errores que sabotean cualquier capacitación. Incluso me ha pasado a mí. Por ejemplo, están los shows motivacionales. La gente aplaude, se ríe, se inspira, pero nada cambia. Entonces, en mi caso, lo que suelo aplicar en esto es que en cada sesión cierro con un reto práctico. Por ejemplo, estuve leyendo que en Airbnb, esta empresa de alquiler online de alojamiento extrahotelero y experiencias turísticas, después que ellos dictan un taller de empatía, los equipos deben rediseñar un proceso real y presentarlo a la semana siguiente. Esto, en muchos casos, es muy poderoso porque los asistentes tienen la oportunidad de poder probar en vivo y directo si esto que aprendieron aplica en su día a día. E incluso, la meta no es hacerlo a la perfección. La meta es ver cómo se sienten incluso aplicando esto, para entonces luego reportarlo a su mentor, en muchos de los casos, y allí poder calibrar, poder ajustar. De eso se trata. Otro de los errores que he podido observar es el sobrediagnóstico sin ejecución. Muchas empresas tienen diagnósticos, informes y consultorías, pero lo que realmente falta no es saber qué está mal, sino qué vamos a hacer ahora. En procesos que he acompañado, una herramienta que ha marcado la diferencia es el cuadro ecológico del servicio, que es algo que yo he tomado como una herramienta desde el coaching. Esto lo llamamos intervenciones. Entonces, esto es una dinámica sencilla pero transformadora porque toma la meta de la capacitación y la pasa por una especie de tamiz. Allí, los participantes se encuentran con unos cuadrantes donde en el primero se desarrolla eso que tenemos y necesitamos conservar. Aquí el equipo hace una lista de fortalezas, recursos y prácticas que ya funcionan. Y yo siempre les digo, potenciemos lo que ya existe, porque muchas veces tenemos oro en la empresa que no estamos usando bien. Luego viene un segundo cuadrante, que es ese cuadrante donde está todo aquello que tenemos pero necesitamos eliminar. Y aquí aparecen creencias, frases y prácticas que bloquean la transformación. Y siempre invito a los asistentes a decir, vamos a colocarle la tecla delete o suprimir a todas estas. Porque eliminando todo esto podemos potenciar esa meta maestra que buscamos con la capacitación. Luego viene un tercer cuadrante, que es donde se encuentra eso que tenemos y necesitamos conseguir. Y aquí descubrimos recursos, personas, alianzas o herramientas indispensables para poder lograr la meta. Esto se contrasta con aquello que no tenemos, pero necesitamos evitar. Cosas que no suceden hoy en la empresa, pero que podrían convertirse en riesgos. Entonces,
identificamos esos puntos ciegos para poder anticiparnos a cosas que pudieran venir. Y esto no se trata de ser pesimistas, se trata de poder dar en el clavo, como digo yo, a aquello que tenemos que evitar definitivamente. El tercer error que he identificado es el liderazgo ausente. Una de las situaciones más comunes que encuentro en las empresas es esta. El equipo asiste a la capacitación, cumple con conectarse o con estar presente, pero los gerentes, los que realmente deberían modelar, están ausentes. Y ojo, no hablo solamente de ausencia física. Hoy que muchas capacitaciones son online y el gran reto es que muchos líderes se conecten, pero muchas veces están apagados. Cámara cerrada, micrófono en silencio, revisando correos en paralelo. ¿Qué mensaje crees que recibe el equipo cuando ves eso? Es muy claro, esto no es tan importante para esta persona. El problema de fondo es que el liderazgo no se puede delegar en un curso. Una cultura de servicio no se construye porque alguien más vino a dar una conferencia. Se construye porque los líderes de la organización modelan, acompañan y refuerzan lo aprendido. Por eso siempre digo, no me contrates para yo decir un monólogo, contrátame para formar, para poder generar retos reales para tu equipo. Aquí es donde entra lo que yo suelo aplicar, la técnica de los momentos de conexión. El gran secreto no es llenar a la gente de teoría, sino crear dinámicas que los inviten a participar activamente. Hacer preguntas directas, lanzar mini retos en medio de la sesión, crear espacios de reflexión corta donde cada persona aterriza lo aprendido en su realidad, diseñar actividades interactivas, incluso en online, que rompan la pasividad. Cuando se logra esto, la capacitación deja de ser un monólogo y se convierte en una conversación viva. Aquí les dejo un ejemplo real. En una empresa del sector industrial a la que le hago mentorías en México, los líderes no solo envían a su gente a capacitarse, ellos son los primeros en practicar el momento de conexión con los clientes. Lo hacen visible, lo viven, lo modelan y cuando el líder lo practica, el equipo lo sigue. Yo suelo repetir ese enfoque en mis programas, que los gerentes participen activamente en el entrenamiento, que modelen la conducta esperada y que se involucren en los retos. No hay nada más poderoso que ver a tu jefe practicando empatía en un roleplay, diseñando un mapa de experiencia o recibiendo feedback junto al equipo. Si eres gerente y estás escuchando esto, grábate esta idea. Tu participación no es un detalle, es el mensaje más fuerte que tu equipo recibe. Si te ausentas, dices sin palabras, esto no es importante. Si participas, enseñas sin palabras, esto es lo que somos, esto es lo que valoramos. Y ahí está la diferencia entre una capacitación que se queda en PowerPoint y una que realmente transforma la cultura. Ahora te comento este cuarto error que también he identificado. La capacitación desconectada de la realidad. Hay algo que escucho con frecuencia en mis talleres. Raúl, esos ejemplos de Disney y Apple son bonitos, pero eso aquí no aplica. Y entiendo perfectamente esa reacción. Para muchos gerentes y colaboradores, esos casos suenan a realidades lejanas, casi utópicas. Son empresas con presupuestos millonarios, con marcas globales, con equipos dedicados exclusivamente a innovar en experiencia del cliente. Y claro, desde nuestra perspectiva latinoamericana, suena difícil compararse. Pero aquí está el secreto. La técnica no está en copiar, sino en aterrizar. De Disney y Apple hay mucho que aprender, pero el valor está en traducir esas prácticas a nuestra escala, a nuestra cultura, a nuestros recursos. Por ejemplo, en Disney el detalle obsesivo por cada interacción se puede aterrizar en tu empresa como microdetalles, en el trato diario con el cliente, una sonrisa, un saludo personalizado, cumplir una promesa en el tiempo pactado. Mientras que en Apple, la claridad en la comunicación puede convertirse en tu negocio. ¿Por qué? Porque generas mensajes simples y humanos para explicar procesos o resolver dudas muy complicadas. ¿Cómo aterrizar esto en la práctica? Yo suelo decir así, pisemos tierra. No se trata de querer convertir tu empresa en el próximo Apple o Disney, sino de inspirarte en su filosofía y bajarla a tu propia realidad. Si en Apple cada producto busca ser intuitivo, pregúntate, ¿qué tan intuitivo es mi proceso de atención? Si en Disney
cada colaborador se siente parte de una historia, pregúntate, ¿qué historia está viviendo mi equipo cuando atiende a un cliente? La clave está en usar esos referentes y muchos más como mapa de inspiración, pero construir tu propio camino con tus recursos, tus clientes y tu gente, ahí está tu reto. Hace poco trabajé con una empresa de logística. Un error en una entrega que para muchos sería simplemente un reclamo más, lo convirtieron en un ejercicio práctico dentro de la capacitación. Y eso fue fascinante, porque simulamos todo el proceso, cómo pedir disculpas, cómo compensar al cliente y cómo transformar ese error en una oportunidad de fidelización. En algunos países le dicen a esto el recupero del servicio. En mi país y en otros le diríamos la recuperación del servicio. Y el resultado en este caso fue sorprendente, porque los mismos colaboradores decían, esto sí me sirve, esto sí lo puedo hacer mañana. Ese es el poder de aterrizar los conceptos, cuando el equipo deja de ver la capacitación como un ejemplo lejano y comienza a verla como una guía para resolver su día a día. Si eres gerente y estás escuchando esto, recuerda, los casos globales inspiran, pero no transforman por sí solos. La transformación ocurre cuando los ejemplos se bajan al terreno de tus clientes, tus procesos y tu cultura. La próxima vez que alguien te hable de Disney o Apple o cualquier otra empresa, no lo descartes como utópico. Pregúntate, ¿qué puedo adaptar de esa experiencia a mi realidad? Porque al final la magia de Disney y la simplicidad de Apple no están en sus presupuestos, están en su disciplina para hacer que los pequeños detalles cuenten. El quinto error. Fíjense que esto está relacionado a no tener un sistema de seguimiento ni de medición. Entonces, esto es uno de los errores más comunes. Se dicta la capacitación, se aplaude, se pasa la página y nunca más se vuelve a hablar del tema. Lo que no se mide no se transforma. Esto lo dicen todos mis colegas. Pero también debo decir esto. Medir no significa usar los resultados como estrategia o herramienta de castigo. Ojo con eso. No es para castigar. En muchas empresas, los indicadores terminan siendo un arma para señalar errores, para regañar o para llamar la atención. Malo, malo. Y eso aniquila cualquier intención de aprendizaje. Les cuento cómo abordo esto en mis programas. Cuando acompaño procesos de clientología, lo que hago es cambiar la mentalidad de la medición. No se trata de decir esto salió mal o esto salió bien, sino de hacernos una pregunta clave. ¿Qué vamos a hacer diferente la próxima vez? Incluso cuando el resultado es positivo, esa pregunta abre el camino de la mejora continua. Si salió bien, ¿cómo podemos repetirlo, ampliarlo o llevarlo a otro nivel? Si salió regular, nos podemos preguntar, ¿qué microcambio podemos aplicar la próxima vez? Y si salió mal, ¿qué acción inmediata nos permite corregir? De esta forma, los resultados se convierten en una especie de combustible para la acción, no en excusas para el señalamiento. Les doy un ejemplo real. En varias capacitaciones, al cierre de un módulo, suelo invitar a los participantes a compartir un resultado reciente y luego les pregunto, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué harías distinto si mañana se repite la misma situación? Este ejercicio sencillo cambia el enfoque. Ya no se trata de juzgar, sino de aprender en colectivo. Y lo más importante, deja un compromiso claro de mejora para el siguiente intento. Atención, si eres gerente, toma en cuenta esto. Los indicadores no son un examen para aprobar o reprobar un equipo. Los indicadores son un espejo que nos muestra dónde estamos y qué podemos hacer distinto mañana. El verdadero valor de la medición no es quedarnos con el número, sino con la acción que genera este número. Por eso siempre digo, los seguimientos son el puente entre capacitación y la transformación. Sin ellos, todo se queda en teoría. Con ellos, cada resultado se convierte en una oportunidad de crecer. Ahora quiero contarte acerca de algo importantísimo en los procesos de capacitación. La curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje no es un concepto nuevo, pero sigue siendo un principio determinante en todo proceso de transformación organizacional. Esta curva describe 4 fases inevitables por las que pasa cualquier equipo. Primero está el inicio. Hay entusiasmo alto, habilidades bajas, la gente está motivada, siente que el cambio es posible, pero aún no sabe cómo aplicarlo. Luego viene la caída, aparece la frustración.
Lo aprendido en la sala de capacitación se enfrenta con la realidad del día a día y parece más difícil de aplicar de lo que se pensaba. Ante esto sigue la consolidación, que con la práctica, la retroalimentación y mentoría, los hábitos empiezan a fijarse y el equipo comienza a ganar confianza. Es entonces donde aparece la maestría. El nuevo comportamiento se convierte en parte de la cultura, un reflejo natural que ya no depende de recordar la teoría. Ahora bien, lo que suelen hacer las empresas que ven verdaderos resultados es no rendirse en la fase de caída. Ellas entienden que esa frustración es parte natural del proceso. Eso va a pasar casi que con todas las empresas. Y en lugar de abandonarlo, refuerzan con acompañamiento, retroalimentación y mentoría para mantener a su gente en el camino hasta alcanzar la consolidación y la maestría. Ajá, pero ¿cómo hackeamos esta curva del aprendizaje? Te estarás preguntando. Aquí está la clave trascendental. Esa curva sí se puede hackear. ¿Cómo? Con un modelo claro. Primero están las conferencias. Estas encienden la llama, despiertan la conciencia, generan apertura, siembran la idea. Luego están los cursos que alimentan esa llama, aportan metodología, técnicas y herramientas aplicables. Pero entonces viene la mentoría, que, ojo con esto, es la que mantiene la flama viva. Sostienen el proceso en la fase de caída y guían hasta alcanzar la maestría. Entendiendo como mentoría una intervención donde el mentor conoce del proceso y lo que va es apoyando en la ejecución. Pero en algunos de los casos también aplican sesiones de coaching cuando se trata de desmontar creencias, llegar a metas y explorar un poco más de cómo es el proceso de llegar para esa meta. Entonces, pudiera trabajarse desde dos perspectivas, mentorías y coaching. Las empresas que logran resultados visibles en Customer Experience son las que no confunden el entusiasmo inicial con éxito real. Saben que la diferencia está en sostener a sus equipos durante la caída y acompañarlos hasta que los nuevos hábitos se conviertan en una cultura organizacional. En otras palabras, la capacitación es el inicio, la mentoría es el motor y el seguimiento es el puente hacia la transformación rentable. Confucio lo resumió mejor que nadie. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. El aprendizaje real no ocurre en el aplauso, ocurre en la práctica. Y por eso la capacitación sin seguimiento está condenada a extinguirse. Entonces, vamos a resumir. Si eres gerente y quieres que tu próxima capacitación no sea un gasto, sino una inversión, aquí tienes un plan. 1. Define un propósito medible. Ejemplo, aumentar el NPS en 10 puntos en 6 meses. Luego, cierra cada módulo con un reto práctico, algo que tu equipo pueda ejecutar en una semana. 3. Involucra a los líderes. Si ellos no modelan, nada cambia. 4. Aterriza a tu realidad. Usa tus procesos, tus clientes, tus retos. 5. Crea rituales de seguimiento. Microreuniones semanales, mentorías mensuales, celebraciones de logros. Esto lo han hecho empresas como Airbnb, LATAM Airlines, Starbucks, Sapo, Herdes en México y no es teoría, es lo que convierte la capacitación en una cultura viva. Y aquí es donde entra mi metodología de clientología, porque yo no creo en capacitaciones aisladas. Creo en procesos que inspiran, conectan y transforman, como dice mi libro del arte de servir para triunfar. Esto es lo que diferencia una capacitación bonita de una transformación rentable. Querido gerente, aquí está la reflexión final. El verdadero dilema ya no es si se capacita o no a tu equipo. La pregunta de fondo es mucho más trascendental. ¿Qué vas a hacer mañana con lo que tu equipo aprendió hoy? Porque ya viste cómo funciona la curva de aprendizaje. Las empresas que logran resultados no son las que celebran en el inicio, sino las que sostienen a su gente en la fase más difícil, la caída. Ahí es donde hackean la curva con mentoría, acompañamiento y retroalimentación. Así que te invito a reflexionar. ¿Quieres seguir coleccionando capacitaciones que suenan inspiradoras pero se olvidan el lunes siguiente? ¿O quieres implementar un plan claro, probado y sostenible, como el que trabajamos en Clientología, que garantice que cada aprendizaje se convierta en rentabilidad y en una cultura viva de servicio? La decisión está en tus manos.
Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y esto fue Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguimos construyendo cultura de servicio que transforma negocios y vidas.